Bueno, muchas gracias a la gente de Forum por la invitación. Muchas gracias a ustedes por su presencia en este día tan frío. Y en efecto, el motivo de la charla, como lo indica el título, es esta idea tan paradójica de una censura en nombre de la tolerancia, una tolerancia de una intolerancia de los tolerantes. Que eso se ve, es algo muy común, se ve de manera cotidiana. Y esto ocurre en un contexto en el que nos bombardean con la idea de inclusión, de derechos, ampliación de derechos. Es una saturación ya cansadora, esa noción. Todo es inclusivo, todo es tolerante. Y sin embargo, al mismo tiempo, a la par que ocurre eso, hay censuras, hay prohibiciones, hay proscripciones, hay silenciamientos. Y antes de avanzar, nos gustaría hacer un par de aclaraciones sobre la noción de censura que manejamos nosotros en esta charla. Nosotros no adherimos a la idea, digamos, moderna de la crítica a la censura, que es una idea esencialmente liberal o ahora progresista. La censura forma parte de la experiencia humana, de la vida cotidiana, de la crianza de los hijos. Digamos, la censura por sí misma no es ni buena ni mala, depende del uso que se le dé. Nos interesa a nosotros marcar esta contradicción, la paradoja de que los tolerantes sean intolerantes, los que hablan contra la censura, los que dicen que no debe haber censura en ningún sentido, lleven adelante formas de censura. Esa es la primera aclaración que queríamos hacer. Y la segunda es que tampoco barajamos la idea de censura en el sentido tradicional, que es la que aplican los estados o los gobiernos por ley o por decreto. Algo de eso también hay, no es que lo vamos a pasar por alto, sino una noción un poco diferente, más amplia, es una especie de hegemonía cultural, un clima de opinión que es censor, nos interesa más eso, es censor y promotor de autocensuras también, que es otro rasgo muy, muy típico de este tiempo. Todo lo que tiene que ver con lo políticamente correcto es eso, el lenguaje inclusivo es eso. Y no necesariamente se aplica con fuerza de ley, a veces sí, a veces no. También ocurre, esto lo hablamos hace un ratito, se ve mucho en internet, en las redes sociales, se está viendo y se verá mucho más. Y ese tipo de censuras o de proscripciones o de condenaciones de ideas, de personas, de hechos históricos, se lleva adelante en empresas privadas. En el caso de internet son virtuales monopolios que ellos, sin salirse del esquema legal que rige en el mundo o en diferentes países, ellos pueden aplicar ese tipo de censuras. Y como son virtuales monopolios, en ese mundo virtual, la censura de ellos equivale a una censura en el sentido tradicional, ¿no? Nos interesaría fijarnos en tres categorías más o menos, que son las más comunes, que se usan para llevar adelante esas censuras, esas proscripciones o prohibiciones de ideas, de pensamientos, de opiniones. La primera es a la que aludió recién Walter, es la etiqueta del antisemitismo, que es posiblemente la más útil, la más usada, la más potente, la más difícil de cuestionar o de resistir en algún sentido, es la más ubicua. Podría decirse que hoy en el debate político e intelectual no existe un término que de manera tan clara y con solo enunciarlo pueda clausurar una discusión, manchar una reputación, denigrar una trayectoria, acallar críticas, silenciar disidencias.
También sabemos que cuando se acusa a alguien de antisemita se establece una relación automática de otras acusaciones. El acusado pasa a ser nazi, o genocida, o negacionista del genocidio, antidemocrático, totalitario. Es llamativo que esas asociaciones vinculadas a este término antisemitismo también se podrían hacer con la palabra comunista, por ejemplo. Sin embargo, no existe el uso de la palabra comunista como acusación de algo. A nadie se lo acusa de comunista. No tiene esa potencia censora, ese término. Salvo en algunos países de Europa Oriental. Y al que usa el término comunista para reprochar algo a alguien se lo acusa de macartista, ¿no? Al revés. Y en ese sentido hubo un hecho hace poco, un cruce de opiniones en Twitter muy revelador de eso, que fue a partir del uso que hizo el senador Pichetto, Miguel Ángel Pichetto, que llamó comunista a Axel Kicillof. No nos interesa acá de ningún modo defender o exculpar o explicar a Pichetto, pero sí es muy revelador ese caso, porque él usó el término comunista referido a Kicillof, que él, en sentido exacto Kicillof se denomina marxista, y de inmediato en Twitter 2 personas salieron a responder a esa supuesta acusación. Una fue la abogada Natalia Bolosín, que en un tuit puso esta frase: judío, Pichetto, se dice judío. Y la otra que salió a responder a esa presunta acusación de Pichetto fue la periodista y ex montonera Miriam Lewin, que dirigiéndose a Pichetto le dijo: le faltó agregar judío y está completa la teoría de la conspiración. Ahora, lo curioso de esto es que en ningún momento Pichetto habló de la condición de judío de Kicillof, sino de su carácter de comunista o de marxista. Por otro lado, Pichetto tiene todo el derecho del mundo de usar el término comunista como acusación, porque todos sabemos que detrás del comunismo hay entre 60 y 100 millones de muertos en el siglo XX, hay guerras, hubo hambrunas, matanzas, deportaciones, miseria, un sufrimiento del que no hay comparación posiblemente en toda la historia humana. Sin embargo, el uso de la palabra comunista es algo que está vedado si se emplea en ese sentido, como acusación. Y lo que hicieron estas 2 mujeres fue establecer una relación que Pichetto no había hecho entre comunista y judío. Lo hicieron para defender a Kicillof, para exculpar al comunismo, reprender a Pichetto, y también a modo preventivo bloquear que se establezca esa asociación, que como todos sabemos está cada vez más relativizada, descartada, censurada también. A mí me parece llamativo y muy aleccionador de cómo funcionan estos mecanismos ese caso. Digamos que lo resume todo, ocurrió en las redes sociales. El problema con el uso o el abuso del término antisemitismo para proscribir o censurar ideas, opiniones, es que es una gran bolsa en lo que cabe todo, en lo que todo se ubica ahí adentro. Yo creo que la que más nos preocupa a nosotros, nos inquieta, si tuviéramos que elegir qué categorías de personas, qué tipo de personas entran en esa bolsa arbitrariamente, la primera es que entramos los católicos, los cristianos en general. Porque todos sabemos que hay una diferencia como cristianos, tenemos una diferencia obvia con el judaísmo, que es Jesucristo. Esa diferencia no la podemos negar ni ocultar, es el corazón de nuestra fe. A lo largo de la historia esa diferencia se manifestó de diferentes maneras, muchas veces violentas y extremas. Hoy ya no existe ese clima de enfrentamiento, pero la diferencia está y va a seguir existiendo. No podemos negar los evangelios, los hechos de los apóstoles, todo lo que se ha escrito desde el comienzo del cristianismo sobre ese tema. Ahora bien, cada vez que aflora esa diferencia, se la llama antisemitismo. Es decir, la profesión misma de nuestra fe es considerada antisemita o antisemitismo. En ese sentido, recordemos lo que pasó con la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson, toda la controversia que hubo
los pedidos de censura, los cambios que debieron hacer en el guión, o eso se comentó. También recordemos lo que pasó y sigue pasando con personajes históricos o culturales, como la reina Isabel la Católica, Chesterton o el Papa Pío XII, que han sido manchados con la acusación de antisemitismo y eso frustró sus causas de beatificación, por ejemplo. También pensemos en el caso de Hugo Wast, que es un escritor popularísimo, hoy completamente olvidado, pero que en los años 30, 20, 30, 40 era el escritor más popular de la Argentina y uno de los más populares del mundo, que hoy ha sido borrado de la historia. También su nombre fue retirado y cambiado de la Biblioteca Nacional. En el mundo cultural católico argentino del siglo XX, esa misma acusación también mancilla a Castellani, a Yenta, a Membiel, por nombrar algunos. Cada vez que se los menciona, se les agrega o se busca agregar ese calificativo. Últimamente el antisemitismo se ha usado, la acusación de antisemitismo se dirige más hacia los musulmanes, es cierto, en ese sentido, a pesar de que los musulmanes árabes son semitas, ¿no? Y por tradición siempre a todo nacionalismo, salvo esta nueva versión del nacionalismo que prolifera en el mundo, que curiosamente hace profesión de fe sionista, que es el caso de Trump, de Bolsonaro, de Salvini, de Marine Le Pen y de Vox en España. También les cae esta acusación a los críticos del Estado de Israel. Se insiste en que el antisionismo es antisemitismo, se dice que es lo mismo, y al hacer esa operación se le confiere al Estado de Israel una especie de inmunidad que no tiene ningún otro país respecto a sus políticas o sus acciones. También se usa mucho en relación a los críticos, a quienes critican a personajes como George Soros, el diputado Daniel Lipovetsky o la familia Eskenazi, quienes automáticamente se valen de su condición de judíos como escudo para rechazar esas críticas y, por supuesto, tachar de antisemitas a esos críticos. La acusación de antisemita implica acusaciones por asociación, vinculados a ese término. Así el revisionismo histórico de la Segunda Guerra, que es un tema que da para tanto, del que se escribe mucho de manera constante, sobre todo en el exterior, ese revisionismo siempre es sospechoso cuando ronda el tema del Holocausto, la matanza de judíos, el papel de Estados Unidos o Inglaterra, su vinculación o el comienzo de la guerra. A ese revisionismo se le llama negacionismo y es casi lo mismo que ser antisemita. A partir de ahí se creó una especie de delito de opinión que está vigente en buena parte de Europa y América del Norte. Hay historiadores, periodistas o dirigentes políticos que han sido detenidos y juzgados por ese delito. Otros cayeron en el ostracismo y la marginación. Y lo curioso es que esto se acepta como algo muy normal en un mundo que se vanagloria de la libertad de expresión, de la tolerancia. En ese sentido, el uso del antisemitismo nos interesa especialmente porque es una forma de censura que se aplica al pasado, pero que condiciona las ideas del presente. En ese carácter es un modelo para una segunda categoría de censura moderna, que podríamos llamar la censura retroactiva o histórica. Podríamos mencionar dos casos en los que se usa mucho esa forma de censura. Uno es el que se aplica a la conquista y evangelización de América. Ahí también, al estudiar ese proceso histórico que es tan rico, tan admirable en muchos aspectos, se usa el calificativo de genocidio o de exterminio. Es algo ya prácticamente establecido en los manuales, en los pronunciamientos políticos. Y ahí se establece la relación ya mental, la alusión a aquel otro episodio, ¿no?
Así, en el año 2011 se cambió la denominación del Día de la Raza por Día de la Diversidad Cultural. En el 2013 aquí ocurrió toda la polémica por el retiro de la estatua de Colón, que curiosamente es una moda que ahora llegó a Estados Unidos, o desde el año pasado, donde también están retirando, dañando, profanando ese tipo de monumentos. Es una especie de moda que llegó allá un poco más tarde que acá, ¿no? Allá también están discutiendo ahora si van a cambiar el día de Colón, Columbus Day, por otro que sea Día de los Pueblos Indígenas. En todos esos casos lo que se busca es condicionar una manera de hablar, de estudiar determinados periodos históricos, o directamente eliminar el recuerdo de esas etapas o esos periodos históricos, y es exaltar la evocación de lo opuesto. El segundo caso de esa censura retroactiva o histórica, que es incluso más clara todavía en nuestro medio, en nuestro país, es lo que pasó con la década del 70. Todos sabemos muy bien hasta qué punto se ha logrado reescribir la historia de los años 70, de la violencia guerrillera, que en el recuerdo ha sido borrada, eliminada, de modo que solo se recuerda la reacción militar a la agresión terrorista. Es decir, se aplicó un mecanismo de censura de una parte de la historia para realzar otro aspecto de esa misma historia. Ese fue un proceso muy vasto que implicó al mundo de la cultura, los medios de comunicación, la política, finalmente la justicia, sin distinción de partidos ni de supuestas diferencias ideológicas. Como ustedes recordarán, el caso más escandaloso es el de la ley de la provincia de Buenos Aires que obliga a los organismos públicos a usar la cifra de 30.000 desaparecidos. Una ley que fue aprobada durante el gobierno de María Eugenia Vidal, ¿no? O promulgada durante el gobierno de María Eugenia Vidal. A pesar de que esa cifra nunca pudo ser demostrada, no hay pruebas que la acrediten, a pesar de que pasaron 36 años del fin del régimen militar, pero aún así no se puede objetar ni cuestionar esa ley, al menos en las comunicaciones oficiales del gobierno de la provincia y de los otros poderes. Por eso, si bien todavía de manera privada uno puede hacer esa objeción, o en medios públicos, en medios periodísticos, llegado el caso, no podríamos descartar que, llegado el caso, el Congreso Nacional apruebe una ley en ese sentido, dando pie a ese mundo de pesadilla que tanto imaginó Orwell en su novela 1984 o en otros ensayos de él. Aunque es cierto que Orwell se quedó bastante corto porque lo de él él imaginaba un estado totalitario en el sentido estricto. Y todo esto está ocurriendo en el marco de un estado supuestamente liberal, democrático, tolerante. Y quedaría una tercera categoría de esta nueva censura, por elegir tres solamente, que es posiblemente la que más se va a usar a partir de ahora, que es la censura de lo que se llama discurso de odio, pero aplicado a temas de género. Esta noción de discurso de odio o crimen de odio es una noción nueva que ya está siendo incorporada a los sistemas legales de Europa y Estados Unidos, y como sabemos eso es lo que después llega aquí. Esta tercera categoría está emparentada con las otras dos, porque el discurso de odio suele ser racista, antisemita y también homofóbico o despreciativo o simplemente crítico de los homosexuales y el movimiento LGTBI. En ese sentido es revelador lo que pasa o lo que pasó en Francia desde hace unos años, donde hay un funcionario dedicado a ese tema, une las tres categorías, que es el coordinador interministerial contra el antisemitismo, el racismo y el odio anti-LGTBI. Digamos que se puede ver ahí claro cómo funciona en esa unión de categorías, cómo funciona la operación de censura o de proscripción. La idea es equiparar los fenómenos, fijar un parentesco en los comportamientos que serían reprobables, y así, por ejemplo, la crítica al matrimonio gay podría terminar asimilada culturalmente o incluso penalmente a la matanza de judíos.
todo católico coherente, apegado al magisterio tradicional de la Iglesia, podría pasar en un instante a ser sospechoso de nazismo, por ejemplo, porque sus ideas constituirían un discurso de odio, cuando no un delito de odio, asimilable al racismo o al negacionismo del genocidio. En relación a esto último, el tema de género, que es lo que está más de moda ahora, hay una, como decíamos al comienzo, hay un bombardeo en esa línea, cada vez más presente en los medios de comunicación y en la política también, de todo lo relacionado con el colectivo LGTBI. Es una insistencia ya muy obvia, muy cansadora también, pero que parece preparar el terreno para algo, ¿no? Así hay días, semanas y hasta un mes del orgullo gay ahora. En mayo se celebró el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Los medios machacan con estadísticas de ataques o discriminación contra esos grupos. Ese machacar parte de una definición de ataque o discriminación que es bastante laxa. La idea misma de homofobia o LGTBI-fobia son términos inconsistentes, indeterminables, que en sí mismos no dicen nada, y que en verdad engloban un simple rechazo por una forma de vida descarriada, alejada del orden natural. Por otro lado, siguiendo con esa preparación del terreno para algo que no sabemos bien qué va a ser, a escala planetaria, la ONU puso en marcha una encuesta a través de su programa ONU-SIDA, una encuesta mundial, que con el objetivo declarado al menos de medir la calidad de vida de ese grupo, el grupo LGTBI, que incluye situaciones de discriminación y estigmas, según la definición que usaron ellos, en la vida cotidiana de esas personas. Esa encuesta va a abarcar a 25 millones de personas, una encuesta por internet. En Francia, el Ministerio de Interior preparó un registro, ya existe un registro de casos de homofobia, correspondiente al año pasado, a los que llama, a esos actos, al acto de homofobia lo llama actos de odio. Registraron actos que afectaron a 1.378 personas. Otra ONG, que se llama SOS Homofobia, también en 2018 computó 1.905 testimonios de ataques de agresiones y discriminaciones. El 23% de esos hechos ocurrieron en Internet, y por eso esa ONG destacó la necesidad urgente de una mayor moderación de las redes sociales, en particular Facebook y Twitter. Conviene prestar atención a ese nexo que establecen entre Internet y las agresiones a gays y demás. Y también algo de esa idea de persecución por motivos de género es la que figura en el nuevo proyecto del nuevo Código Penal, que despertó todo tipo de alarma justificadamente, en especial lo referido al artículo 519, donde se incluye como delito de lesa humanidad a la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia, fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional. La redacción de ese artículo proyectado se basa en el Estatuto de Roma, pero no aclara que en ese estatuto se determina la noción de género como femenino y masculino, y en el proyecto no aclara eso, lo cual abre una gran puerta para que entre cualquier cosa, ¿no? Ese tipo de redacciones o de configuraciones legales parecen ser la punta de lanza de un nuevo tipo de censura, ahora ya aplicada con peso legal, contra padres, por ejemplo, que se nieguen a que sus hijos reciban educación sexual integral, o contra médicos o profesores que se opongan al feminismo militante y el aborto, o incluso contra sacerdotes que enseñen la sana doctrina y se animen a calificar de pecado a la homosexualidad y rechacen los llamados matrimonios del mismo sexo.
Así, un católico tradicional que sea fiel al magisterio de siempre de la Iglesia y a la palabra de nuestro Señor podría terminar detenido y procesado por cometer actos de discriminación por motivos de género. Digamos que no queda tan lejos la posibilidad de que el cristianismo mismo sea calificado o considerado como un delito de odio. Sería ese sí el auténtico mundo de pesadilla del que hablaba Orwell, con otro criterio y con una definición bastante más acotada, pero sería un mundo pesadillesco impuesto en nombre de la tolerancia. Y en este momento le cedo la palabra a Agustín para que sigamos con la charla. Bueno, quisiera reflexionar sobre a dónde conducen estas cosas que enumeró Jorge. Y todas estas presiones, estas censuras, estas coerciones, estas intimidaciones, lo que buscan es inocular, como él anticipaba, una forma de pensar determinada, o por lo menos lograr intimidar a las personas y quebrarlas eventualmente. Ya vamos a ver cómo, ya vamos a ver a qué me refiero. La consecuencia de estas intimidaciones, de estas presiones sociales, como todos sabemos, es el silencio. Disculpen. El silencio, la pasividad, el repliegue discursivo. Lo vemos a menudo, lo vemos cada vez más frecuentemente. Y por la vía del silencio es que se van apagando los puntos de referencia para el cristiano. ¿A qué me refiero con punto de referencia? Todos aquellos que reivindiquen la propia identidad, las tradiciones, a todos aquellos que estén en condiciones de oponerse a esto que llaman el nuevo orden, es esta hegemonía de pensamiento de la que hablaba Jorge. Todos aquellos que analizan la realidad con un criterio católico, aquellos que quieren rescatar el pensamiento de los grandes pensadores católicos para, de alguna manera, iluminar la realidad actual. Estas luces que se van apagando podríamos enumerar haciendo una categorización simple y a grosso modo en 5 categorías. La primera es cuando se apagó la cristiandad. Se viene apagando desde hace siglos, no es algo nuevo. La cristiandad entendida como cuando los cristianos impregnaban todo el orden el orden temporal y la cultura, por cierto. Bueno, esa cultura desapareció e incluso se nota un escalón muy marcado, un descenso muy marcado entre la generación de nuestros padres y la actual. En aquella generación todavía había formas culturales, aunque más no fuera por tradición, aunque ya hubieran perdido la esencia, pero aunque más no fuera por tradición, inhibían ciertos comportamientos. Había conductas que todavía eran vergonzantes. La homosexualidad era vergonzante. No era algo para andar reivindicando ni para hacer marchas públicas. El tener otra familia era algo vergonzante. O no hace falta que yo les diga, las familias ensambladas, lo difícil que es entender incluso cómo están constituidas las familias, las nuevas formas de familia de hoy. Es cierto, era como dije, una cáscara vacía ya, tal vez en algunos casos, pero hasta eso se perdió hoy. Hay un escritor y profesor, Anthony Esolen, a lo mejor escucharon hablar de él, hay una muy rica, muy interesante entrevista que le hace un joven pastor evangélico, que circula en internet, se puede ver. Este profesor es de origen italiano y criado en Canadá, pero es profesor en Estados Unidos, en una universidad en Estados Unidos. Y bueno, hablan sobre estos temas y él dice que lo primero que tiene que entender el cristiano es que ya no hay una cultura que pueda ser restablecida. La cultura está en ruinas.
La cultura que queda neopagana, dice él, es incoherente, no tiene nada para ofrecer. Y ya vamos a ver a dónde conduce su razonamiento, pero es muy interesante. Aquí, en nuestro medio, en Argentina, sucede algo similar a lo que él dice que sucede en Estados Unidos y en otros lugares, por supuesto. Y acá se quiere acelerar ese proceso de descristianización. Todos sabemos por todas estas vías que estuvimos hablando y todas las que ustedes saben. Saben ustedes que ha habido proyectos para eliminar signos religiosos de los edificios puntuales, pero también el año pasado apareció un proyecto de ley, dicho sea de paso, redactado por legisladores oficialistas, ¿no?, de Cambiemos. Un proyecto para eliminar todos los símbolos religiosos de todo el país. No prosperó. Van a volver a la carga seguramente, si no son ellos serán otros, pero esa es la idea, ¿no? En este momento están en Salta discutiendo sobre eso, sobre la eliminación de signos religiosos en Salta. Pero es algo habitual, cotidiano, cada tanto vuelve. Y es una de las formas en que se manifiesta. La segunda luz que se apaga, por así llamarlo, es la de los propios católicos. Esta mentalidad secular se ha ido infiltrando en la mente de los católicos progresivamente, y hoy es común encontrar en grupos afines, en grupos que se definen como tal, es posible encontrar conversaciones, bromas, preocupaciones, donde está ausente Dios, donde no hay una conciencia clara de que estamos en las manos de Dios. Un hipotético observador de esa conversación no se daría cuenta la diferencia entre un grupo católico y un grupo pagano, digamos, o que ha perdido la fe. Esa mentalidad de que uno lo puede hacer todo, de que si se lo propone con perseverancia, uno puede alcanzar el logro que quiera, realizarse de la manera que quiera, está aceptada por todo el mundo. Está aceptada por todo el mundo. La idea de que se ha borrado a Dios de las mentes y los corazones es una realidad que precede a la de la eliminación de los signos religiosos en los edificios. Ya está borrado de la mente y de los corazones. A los que todavía no engulló esta mentalidad de la que estamos hablando, bueno, hay otras formas, que es lograr que se silencien, que se callen, que sean pasivos. Y también hay que decirlo, muchos católicos se adhieren voluntariamente a la mentalidad secular. Hay premios y castigos que todos conocemos, riquezas, premios, éxito profesional, contra nada. Es decir, todo el mundo sabe cuál es el camino fácil, y muchos no quiero señalar otros, muchas veces uno también lo acepta. Se notan, entre esos silencios se notan muchos repliegues discursivos, y hay uno que me llama mucho la atención. En el debate del año pasado sobre el aborto, un debate que en muchos sentidos a todos nos sorprendió por la magnitud de la reacción inesperada, porque fue un fenómeno nacional, porque fue espontáneo, porque nació del corazón. En fin, hay muchos elementos de valoración positiva en eso y de alegría. Pero yo notaba también que muchas argumentaciones de los que se definen como celestes apelaban a argumentos cientificistas, legales, constitucionales. Y había una ausencia también de la fe en esos discursos. Yo entiendo, alguien podría decir, es una estrategia, es la búsqueda de un consenso, de un terreno común, la búsqueda de un punto intermedio de encuentro. Pero la realidad es que uno sabe que esos argumentos se caen fácilmente. ¿Cuál es el problema? ¿Que la Constitución no lo contempla? Reformemos la Constitución. ¿Eso era todo lo que teníamos para decir? Eso era todo. Que no está en la Constitución. La tercera luz que se apaga es evidentemente la educación. La educación es un laboratorio, los colegios son un laboratorio para todas estas estrategias de las que venimos hablando. La reescritura de la historia, la perversión,
incluso desde criaturas muy chicas. Los docentes con pañuelos verdes, los docentes que se adhieren a cualquier moda ideológica, preferentemente si viene de la izquierda, o si busca las libertades del hombre. La educación va inoculando un veneno diario en los chicos que es muy difícil de revertir y que se produce a espaldas de cualquier educación sana que reciban en la casa. Este hombre Esolen del que hablaba, este profesor universitario, señala esto y él dice, ¿ustedes creen que con ir a misa una hora a la semana van a revertir ese proceso? No digamos una hora, él dice, digamos 3 horas. ¿Ustedes creen que van a reducirlo? ¿Van a poder detenerlo? La pregunta está planteada, pero conmueve. La educación, hablaba. Alguien me dijo, los actos escolares son muy elocuentes y hablan por sí mismos sobre qué educación imparten las escuelas. Hace un tiempo me tocó asistir a un acto escolar donde se recreaba la historia nacional. Por supuesto había mucho indigenismo, la gesta de mayo y así avanzaba. Yo en un determinado momento me detengo, estaba al lado de mi padre, me acerco, le digo al oído, no hay ninguna cruz acá. No hubo en todo el acto una sola cruz, una sola alusión al cristianismo. Había sido borrado. Eso es la educación que reciben esos chicos. Había sido borrado. Es tan grosero como que uno sale a caminar por la calle y se da cuenta que el templo acá porteño de San Ignacio es anterior a la independencia. Basta ver los nombres de las ciudades, de las provincias, Santa Fe, Santa Cruz. No dicen nada de eso. No nos dicen nada. Esta ciudad que se llamaba de la Santísima Trinidad tampoco nos dice nada de eso. Y fue fundada más de 200 años antes de todo esto que estamos hablando. La cuarta luz que se apaga es la de los intelectuales católicos. Son una raza en extinción. Están excluidos del discurso público. Existen, por supuesto que existen. Existen en el mundo, existen acá en Argentina. Pero uno los encuentra en forma subterránea. Hay que encontrarlos en internet. Hay que encontrarlos porque alguien le dijo que estaban. Hay que comprar revistas de escasa circulación o que hay que penar de un puesto de diarios en otro hasta encontrarlos. En la radio, en la televisión, en los grandes diarios. No existen. Los que sí existen son los que adhieren a este nuevo orden y ellos sí son los que reciben premios y cuando reciben premios dan discursos y por supuesto expresan su pensamiento, ¿no? Es el pensamiento que uno lee habitualmente, escucha en las radios, son los grandes opinadores. La quinta luz que se apaga es la de la iglesia. La iglesia, yo hablé antes de los católicos, acá la iglesia entendida en sentido jerárquico. Es un fenómeno mundial. Ayer, no sé si ayer o hoy mismo, estaba leyendo una entrevista que había concedido el cardenal alemán Gerhard Müller, ex prefecto de la doctrina de la fe. Una entrevista que concedió a un medio que se llama Catholic World Report, y donde él constata precisamente, él dice, estamos experimentando una conversión al mundo en vez de a Dios. Lo dice él, que fue prefecto de la doctrina de la fe. Se refiere la entrevista a las presiones que hay en el seno de la iglesia para impulsar una agenda, sobre todo desde el episcopado alemán al que él pertenece, y con la cabeza de ese episcopado, con el jefe del episcopado a la cabeza, digamos, de esa agenda. Y esa agenda incluye la Sagrada Comunión para los que no están en estado de gracia santificante, la bendición de parejas homosexuales, la relativización de la indisolubilidad de los matrimonios sacramentales, la introducción de viri probatis, ustedes lo habrán visto, ahora se va a poner en discusión en el sínodo de la Amazonia, y por lo tanto la abolición del celibato sacerdotal. Esos son los fines, dice él. ¿Y el medio cuál es? El medio es aceptar
que cada conferencia episcopal pueda decidir sobre esta materia, es decir, la federalización de la fe. La Iglesia, esto no sorprende tanto porque todos lo sabemos, todos lo vemos. La Iglesia ya guarda silencio sobre herejías y apostasías que salen de su propio seno. Es una Iglesia que ya no ilumina. Nuestro episcopado local mayormente se lo conoce por hablar de la pobreza o la trata de personas. El silencio, el repliegue, no hablar. Es evidente que los cristianos quedan en la oscuridad. Por eso hablo de una luz que se apaga. Los católicos ven que están impulsando toda esta agenda. ¿Qué es lo que tiene la Iglesia para decirnos sobre esto? Nada, nada. No tiene nada para decir, es normal. Como ese árbitro decía, siga, siga. Nada. Por ese camino se va oscureciendo a Dios y el secularismo progresa. Y progresa en forma exponencial, porque no encuentra resistencia. Hay una frase en latín que es motus infine velocior, el movimiento hacia el final se acelera. Eso es lo que estamos viviendo. Se está acelerando. Las luces de referencia se van apagando. Sobre esto entrevistamos hace unos años al escritor y crítico literario Juan Manuel de Prada, español, y le preguntaba sobre esto, sobre el eclipse de los intelectuales católicos. Él es uno de ellos. Él sí es visible, es un raro caso de un intelectual católico visible, y hay muchos otros, claro, pero estamos hablando en general, que se apagan. Y le preguntamos por este camino, ¿se silencian los intelectuales? ¿Se silencia la Iglesia? ¿A dónde conduce este camino? No lo dudó, él me dijo, esto conduce a la abominación de la desolación. La frase bíblica, la importancia de esa frase bíblica, deriva del hecho de que la aparición de la abominación de la desolación, erigida en el lugar santo, es dada por nuestro Señor a sus discípulos como la señal para su huida de Judea, en el tiempo de la ruina inminente de Jerusalén. La cita dice: por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación, de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero hay de las que están encinta, y de las que estén criando en aquellos días. Orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Una gran tribulación. Hacia eso vamos. ¿Qué hacer? Es la pregunta que surge. ¿Qué hacer en este tiempo de espera, en este compás de espera, por el tiempo que nos quede, que nadie sabe cuánto es? En capillas reducidas de católicos, ya hemos notado con Jorge, capillas de católicos bien formados, se viene discutiendo esta cuestión. Se aprecian dos respuestas que son dos formas de aislarse del mundo, básicamente. Una es la del aislamiento físico, la de la opción benedictina, y la otra es un aislamiento mental. ¿Qué es la opción benedictina? Algunos ya lo sabrán, o casi todos. La opción benedictina es la construcción de nuevas comunidades desde cero, es decir, imbuidas de estas ideas católicas, de la moral católica, para que precisamente la moral perdure, para que la fe perdure. Porque la idea que prevalece es que el mundo actual se parece al del fin del Imperio Romano cuando venían los bárbaros. Y hay que aislarse. Sobre esta opción del aislamiento físico, de diferentes maneras, pero han coincidido varios autores recientemente. Uno de ellos es Rod Dreher,
el otro es el que mencionaba antes, Anthony Esolen, y el otro es John Senior. John Senior escribió un par de libros ya anteriores, ¿no? Ya hace unos años, acá traducidos más recientemente, pero también hace un par de años. Uno de ellos es La reconstrucción de la cultura cristiana. Pero más o menos todos abogan por lo mismo, es decir, John Senior es incluso muy radical, a alguno le parecerá demasiado radical, pero él habla de cortar con la radio, pegar un hachazo a la televisión, porque por ahí nos llega toda esta inoculación de ideas. Cortar también con la educación, y sobre eso más o menos todos coinciden con lo del el gran problema de la educación y la opción del homeschooling, dar clases en la propia casa, ¿no? En esa entrevista que yo le señalaba de Esolen, él dice una objeción que le plantea el entrevistador es, bueno, alguno podrá decir, pero no estamos en condiciones de dar clases a nuestros hijos. Pero él dice, pero la educación que reciben, la educación sistemática, es tan mala, que ¿por qué no probar? ¿Por qué no hacerlo nosotros? Por lo menos no van a recibir veneno nuestros hijos. Y es una realidad. Se apagan entonces todas estas luces de las que hablábamos. Se verá, decía, la opción benedictina es una, la otra es la opción de aislarse por lo menos mentalmente, crearse un escudo, una coraza para uno, para la propia familia, y tratar de mantenerse dentro del mundo, pero resistiendo y formándose mejor. Cada uno verá cuál es la opción, pero más o menos todos estamos de acuerdo en que algo de esto es necesario. La idea es mantener encendida la luz del farol, esa es un poco la idea. ¿Cómo resultará? Nadie lo sabe, por supuesto. Hay antecedentes de países ocupados, incluso en el caso de Polonia. Yo recuerdo haber leído la biografía de Juan Pablo II y la fe subsistió en las catacumbas, subsistió de forma subterránea, con seminarios subterráneos. Pero por supuesto estamos en una situación mucho más compleja que aquella. No es la persecución, como decía Jorge, del Estado, sino es incluso de los privados. Y por supuesto nosotros no estamos en Polonia, en aquella Polonia, ni tampoco tenemos al cardenal Wyszynski. ¿Qué nos queda? Resistir. Pero el intento de resistir implica también, decía antes, y dije que lo iba a desglosar después, ese intento de este discurso y de este nuevo orden por quebrar las personas. Hemos visto que en el debate del aborto habló, por ejemplo, Abel Albino en el Senado, y todos vimos cómo su honra fue arrastrada al barro, cómo incluso se lo amenazó, entiendo yo que finalmente sin consecuencia, pero se lo amenazó con cortar los subsidios a su institución. Estamos hablando de un costo alto que hay que pagar. Está el caso del médico ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra, condenado ahora en estos días. Creo que se va a conocer exactamente la pena exacta, pero estamos hablando de la posibilidad de perder el propio trabajo. Y ahí, para cerrar, esta idea, este costo, porque decimos hay que resistir, no sabemos bien cómo, pero sabemos a lo que tenemos que enfrentar. No sé si el martirio en la actualidad es más extraña, no se ahorca por estas cosas, no se... sí, por lo menos acá no llegamos a ese extremo, pero estamos hablando de la posibilidad de perder el trabajo, ser excluidos, por supuesto, recibir burlas, estigmatizaciones. Esto último sería de nada prácticamente, pero me detengo en la exclusión, me detengo en la posibilidad de perder el trabajo, porque eso puede llevar a la incomprensión familiar también. Porque ¿qué vamos a esperar? Que todos sean héroes, que todos los médicos que enfrenten cuando se haga realidad ese escenario del que hablaba Jorge, cuando se ponga en marcha, si Dios no lo permita, este proyecto de Código Penal que no admite la objeción de conciencia ni personal ni institucional, ¿qué van a hacer los médicos?
se van a resistir? ¿Cuántos se van a resistir? ¿1, 2, 5? ¿Todos? ¿Es lógico esperar que en un ejército todos sean héroes? Yo creo que no. Por eso es que son héroes, porque son casos excepcionales. ¿Y qué va a pasar cuando la decisión personal sea, bueno, yo resisto, y que sea lo que sea? Y el esposo o la esposa le diga, no, vos tenés una familia atrás. ¿Qué va a pasar? Se va a quebrar. Se va a quebrar. Casi se puede palpar esa cita evangélica que a mí me estremece. Y dice, no crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Estamos entrando en la oscuridad, en las tinieblas, en la desolación. Se nos pide disponibilidad para el martirio. Pidamos a su vez al Espíritu Santo el don de la ciencia para que nos enseñe a vivir entre las cosas terrenas sin perder las eternas. Y pidamos sobre todo a nuestro Señor que nos dé fortaleza para no defeccionar. Eso es todo. Bueno, para terminar, nos gustaría, siendo muy breves, hacer a modo de recapitulación, al menos por mi parte, tratar de dejar en claro, al menos, la idea de que esta censura obedece a un diseño, no es algo casual, parece seguir un plan, un ordenamiento, que es una especie de calle de doble mano. Lo que se bloquea de un lado es para que por otro lado avance algo distinto. Y como señaló Agustín, para los cristianos es muy difícil no interpretarla en términos apocalípticos. Eso es de algún modo es una hoja de ruta para nosotros. Que siempre entrar en ese terreno se nos recomiendan dos cosas: ser prudentes, no exagerar, no estar todo el tiempo pensando en eso, apresurándonos, pero al mismo tiempo estar alertas, prestar atención a los signos. Eso se nos dice, se nos ha dicho de manera expresa. Y en ese sentido hay lo último que diría yo es leer una frase que el padre Castellani, que como ustedes saben dedicó buena parte de su vida al estudio de la escatología o escatología, como decía él, parecía obsesionarle a él esta frase, la repito varias veces y a mí terminó también por obsesionarme, y trataba de entender por qué él la repetía tanto, la citaba. Es una frase del escritor y político español José Donoso Cortés, en un discurso que él pronunció en 1849, es decir, hace 170 años. Y la frase dice: considerad una cosa, señores, en el mundo antiguo la tiranía fue feroz y asoladora, y sin embargo esa tiranía estaba limitada físicamente, porque los estados eran pequeños y las relaciones universales imposibles de todo punto. Señores, las vías están preparadas para un tirano gigantesco, colosal, universal, inmenso. Ya no hay resistencias ni físicas ni morales. Físicas porque con los buques y las vías férreas no hay fronteras, con el telégrafo no hay distancia. Y no hay resistencias morales porque todos los ánimos están divididos y todos los patriotismos están muertos. Repito, no hay resistencias morales porque todos los ánimos están divididos y todos los patriotismos están muertos.
no cabe duda que hoy estamos sin duda mucho más cerca de ese mundo que imaginó Donoso Cortés hace 170 años, nada más. Yo diría que el objeto de estas reflexiones no es tanto compartir una preocupación sobre la resistencia personal como sobre el destino comunitario. Lo que nos aflige es la confusión, es la posible perdición de las almas, de la que tampoco uno está exento. Acaba de anunciarse la próxima canonización de Newman. Benedicto XVI, en su visita a Inglaterra para beatificarlo, expuso una de las lecciones que nos deja el futuro santo. Decía Benedicto XVI, al final de su vida, Newman describe el trabajo de su vida como una lucha contra la creciente tendencia a percibir la religión como un asunto puramente privado y subjetivo, una cuestión de opinión personal. He aquí la primera lección que podemos aprender de su vida. En nuestros días, cuando un relativismo intelectual y moral amenaza con minar la base misma de nuestra sociedad, Newman nos recuerda que como hombres y mujeres, a imagen y semejanza de Dios, fuimos creados para conocer la verdad y encontrar en esta verdad nuestra libertad última y el cumplimiento de nuestras aspiraciones humanas más profundas. En una palabra, estamos destinados a conocer a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Y prosiguió, y acá termino, con una advertencia. También de Benedicto XVI. No podemos guardar para nosotros mismos la verdad que nos hace libres. No podemos guardar para nosotros mismos la verdad que nos hace libres. Hay que dar testimonio de ella, que pide ser escuchada, y al final su poder de convicción proviene de sí misma y no de la elocuencia humana. Newman llevó a un fructífero, ahí termina la cita de Benedicto XVI. Newman llevó a un fructífero renacimiento de la fe en Inglaterra. Nosotros no debemos abrigar esa esperanza. Nuestra tarea, por la que se nos va a pedir cuentas, es el dar testimonio. Lo demás está en manos de Dios. Vamos. No, yo personalmente no en el sentido más extremo, pero en los medios de prensa en general siempre hay formas de condicionamientos, a veces hay autocensuras también, pero no lo diría de manera así tan explícita, pero alguna de esas cosas ocurren, quizá no son tan claras, digamos, ¿no? Pero sí, en mi caso personal pienso igual, me ha sucedido lo mismo que a él. Gracias a Dios tenemos una libertad para escribir, para proponer notas en el mismo sentido en el que estamos hablando aquí. Pero no somos ajenos, por supuesto, como nadie, al clima de época. Él habla en ese sentido de la autocensura. Uno también, obviamente, no es que está parado en ningún pedestal, ni mucho menos. Uno también ha tenido silencios, ha tenido pasividad, precisamente quizás porque ha estado en esas situaciones que sabe describir lo que estamos viviendo, ¿no? bueno, es un instrumento clave para ese proceso, ¿no? Es otra manera de ejercer esa censura sin que parezca la censura del viejo estilo. Imponer palabras, hacer que se impongan palabras, que eso no lo haga un gobierno formalmente, no cumple con la definición histórica de censura, pero es una censura porque implica silenciar, borrar otras palabras. Es evidente que hay mucho esfuerzo dedicado a eso,
Específicamente en lo referido al lenguaje, todavía hay ciertas resistencias. Por ejemplo, la Real Academia Española, que llamativamente parece resistirse todavía, y con ironía, y lo hace con muchas veces con humor. Quizá es una manera inteligente de hacerlo, pero es una resistencia que en ese caso está circunscripta a una cuestión lingüística solamente. No podría yo decir que la Real Academia Española va a ser el baluarte en el sentido general del que hablaba Agustín, ante lo que nos enfrentamos, ¿no? Sí, yo diría que el lenguaje hay que entender que es un arma poderosa, que se usa con mucha astucia, pero también hay que entender que el lenguaje se apoya en otras realidades que ya fueron conquistadas. Ese esfuerzo descomunal por llamar al aborto interrupción del embarazo se apoya en una realidad de gente que está dispuesta a entender eso y admitirlo de esa manera, a considerar que es un derecho. Se habla también de los antiderechos, pero bueno, es que ese antiderecho, ¿por qué es fuerte? Es fuerte porque la gente ya aceptó que tiene derecho sobre su propio cuerpo, que tiene libertad para decidir incluso eso. Entonces, es maquiavélico, sí, es poderoso, pero hay que entender que se apoya en grandes deserciones de parte nuestra. Sí, diría a priori que sí. Sobre la interpretación de ese tercer misterio, con todo el aprecio que le tengo al Papa Benedicto XVI, a mí me sigue generando la sensación de que el análisis no fue completo. No es que yo lo diga, no es que yo me quiera poner a decir algo para contradecir esa interpretación, pero él no era el Papa ciertamente, pero era el prefecto de la doctrina de la fe, pero él es el que expuso la interpretación. Y la verdad es que esa imagen es muy poderosa, ¿no? Esa imagen de perdón, el obispo vestido de blanco caminando entre ruinas. Y sí, yo creo que sí. Yo creo que hablábamos recién, yo hablaba de la agenda que impulsa el episcopado alemán. Seamos francos, a esa agenda no se opone nadie. Veía yo alguna vez que desde sitios de estos que llaman sedevacantistas, que son muy radicales, lanzaban una burla que es muy hiriente y al mismo tiempo es muy certera. Dicen, ustedes tienen que ir a buscar un obispo en Kazajstán para que defienda la doctrina tradicional. Estaba hablando del obispo Schroeder, ¿no? Schneider. Y es cierto, es el obispo de Astana, de Kazajstán. Hay que ir hasta Kazajstán. Hay otros, claro, están los cardenales de la Dubia, 4. Bueno, yo agrego una frase de Chesterton que define al matrimonio. Dice que el matrimonio es un duelo a muerte que ningún hombre de honor debería rehusar. Y dice también que todo el placer del matrimonio radica en que es una crisis perpetua. Bueno, es una pregunta que yo también me hago todo el tiempo, ¿no? Pero sí, otra frase de Chesterton que me acuerdo que decía que el hombre y la mujer son dos trozos de hierro que solo pueden unirse cuando están al rojo. Dos trozos de hierro cortante. Yo creo que
todas esas frases aluden a unas diferencias que son ineludibles, pero que con ayuda de Dios pueden manejarse, superarse, y que la intención es esa, ¿no? Es es congeniar, no pelear, no enfrentarse, no dividir. Es evidente que eso que se promueve es antihumano, digamos, ¿no? La guerra de los sexos llevada al extremo. Sí, muchas veces dijimos con Jorge que ese intento por enemistar al hombre con la mujer es evidente, es otra forma en última instancia uno lo puede interpretar como otra forma de control de la natalidad, ¿no? Porque matrimonios cada vez más grandes, enemistad entre el hombre y la mujer, parejas del mismo sexo. Pero yo creo que no hay que concentrarse tanto en eso, que es muy cierto y va calando hondo ese mensaje. Pero también hay muchas mujeres, hay que decir la verdad, hay muchas mujeres que se oponen a eso, ¿eh? Hay muchas mujeres que denuncian el feminismo y se enfrentan al feminismo. Hay que tener mucho valor, mucho coraje. Y las hay, ¿eh? Bueno, hasta cuándo no sabemos, pero eso que existe es real, ¿no? Es en el mundo moderno, en el mundo de la modernidad, uno de los pilares de ese mundo es el mundo del dinero, ¿no? El capitalismo financiero. En un sentido histórico, temporal, no se puede volver atrás en eso. El tiempo es lineal. Quedan estas opciones que comentaba Agustín, las opciones individuales, queda la resistencia individual o comunitaria, el rehuir del materialismo, el darle la importancia que tiene al dinero, no la importancia que se nos exige o que se nos impone. Pero en el mundo de hoy, en el mundo, digamos que eso es también una forma de heroicidad, porque el dinero nos condiciona por todos lados, ¿no? La revocación de ese estado de cosas, la revocación definitiva, yo no la espero, no creo que eso termine como tal, pero quizá individualmente, familiarmente o comunitariamente pueden encontrarse resquicios para moderar ese imperio, pero es evidente que hay una disparidad de fuerzas que no hace falta mencionarla, ¿no? Yo creo que esto mismo que estamos haciendo acá, desde otras múltiples formas hay, sin duda, pero yo creo firmemente que es eso, fortalecer los espíritus, alertar, abrir los ojos. No es que a nosotros nos abren los ojos. En algún sentido, la inspiración de estas reflexiones surge por la necesidad que uno tiene de que le abran los ojos también. Es el grito desesperado de encontrar esas luces que yo dije que se van apagando, lo que mueve estas reflexiones. Uno tiene necesidad de esas luces que le indican una nueva reflexión, una nueva forma de mirar las cosas, una nueva forma de interpretar la realidad, el no quedarse en las cosas pequeñas, en ver en términos de largo plazo. Y todo eso, yo decía antes, el rescate de los pensadores clásicos, de los grandes pensadores católicos, todo eso, de todo eso hay una gran avidez. Y yo creo que en la medida en que se pueda dar eso, bueno, es como la parábola de la siembra, evidentemente que va a dar fruto en alguno, no se puede esperar grandes cosas, pero me parece que ese es el camino. No sé, yo al menos no veo otro, ¿eh? Bueno, por supuesto, la oración y todo eso sí, pero digo en términos comunitarios, ¿no? También la oración comunitaria, pero la oración se está perdiendo mucho, me estoy perdiendo. Estoy ahí. Muy bien, agradecemos mucho a Jorge Martínez y a Agustín de Beitia por esta conferencia.
Me preguntan qué pasó con la primera pregunta, era la que tenía que ver con el Papa. No quiero dejarlo sin una respuesta, pero me parece que de lo que estuvimos hablando un poco se desprende la respuesta. El Papa ha hecho muchas expresiones en contra de la agenda globalista. No sé, al menos a mí en términos personales me preocupa más el avance de esto que señalaba, ¿no? Esta agenda dentro de la propia Iglesia. Y ahí parece como que se hubieran roto los diques y la marea nos estuviera cubriendo. Me parece a mí. Esa es la sensación que me da. No sé si hablar de... En la agenda globalista uno también podría interpretar que está el poder del dinero, las riquezas de los países. De eso he hablado mucho. Pero a mí me preocupa esto otro. Y sobre eso hay un gran silencio, me parece. También ahí veo un descenso muy grande, ¿no? Otra luz que se apaga.